En estas tierras, lo que se calla vuelve como lamento. Bienvenidos a Lamentos de la Frontera Antigua. Aquí ninguna verdad queda enterrada para siempre. En 1926, un hombre salió de un monasterio abandonado en Zacatecas después de 19 años y 4 meses encerrado. No gritó, no lloró, no pidió ayuda. Simplemente caminó hacia la ciudad con un solo nombre en mente: Atanasio Beltrán, su hermano, el gobernador. Pero retrocedamos a 1906, cuando todo comenzó. Si esta historia te intriga, inscríbete y cuenta de dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Zacatecas aún respiraba el polvo de las revoluciones pasadas. Las calles olían a mezcal derramado, cuero quemado por el sol y ese perfume amargo de la plata que salía de las minas como si fuera el aliento mismo de la tierra. Don Atanasio Beltrán era el gobernador más poderoso que había conocido el estado en décadas. Alto, de bigote grueso encerado con brillantina importada, siempre vestía trajes de lana oscura incluso bajo el calor infernal del desierto. Tenía 38 años, pero sus ojos parecían más viejos, cansados de tanto calcular, de tanto mentir. Su casa era la más grande de la ciudad, una construcción colonial de 3 pisos con balcones de hierro forjado, patios interiores con fuentes de cantera rosa y techos tan altos que hacían eco hasta los suspiros. Ahí vivía con su esposa, doña Carmela, una mujer pálida de mirada fría que nunca sonreía en público, y sus 3 hijos, todos varones, todos destinados a heredar poder. Pero había un secreto que don Atanasio guardaba con más celo que su fortuna: Julián Beltrán, su hermano bastardo. Julián tenía 32 años cuando lo encerraron. Era hijo de la misma madre que Atanasio, doña Socorro Beltrán, pero de padre distinto, un minero de Fresnillo que murió en un derrumbe antes de que Julián cumpliera 2 años. La familia nunca lo aceptó completamente. Le dieron el apellido, sí, pero también le dieron el rincón más oscuro de la casa, la ropa usada, las sobras de la mesa. Julián creció sabiendo que era Beltrán solo de nombre, nunca de sangre. Era delgado, moreno, con ojos negros profundos que parecían leer a las personas como si fueran libros abiertos. Trabajaba en las minas de la familia, llevaba las cuentas, supervisaba a los trabajadores, era bueno con los números, mejor aún con las palabras. Los mineros lo respetaban porque, a diferencia de Atanasio, Julián bajaba con ellos a los túneles, respiraba el mismo polvo, sudaba la misma sal. Pero en 1906, algo cambió. Comenzaron a circular rumores en Zacatecas, rumores de que Julián asistía a reuniones secretas en las afueras de la ciudad, en una casa vieja cerca del acueducto. Decían que ahí se reunían hombres y mujeres que hablaban contra la iglesia, que leían libros prohibidos, que practicaban ritos extraños. Algunos murmuraban la palabra con miedo: masones. Otros, aún más bajo, decían herejes. La verdad era más simple y al mismo tiempo más peligrosa. Julián había comenzado a organizarse con trabajadores de las minas. Hablaban de sindicatos, de derechos, de salarios justos. Nada de magia, nada de rituales. Solo hombres cansados de morir en túneles oscuros para que familias como los Beltrán construyeran palacios. Atanasio lo supo por uno de sus informantes, un capataz llamado Eusebio que le debía favores. Una tarde de julio, cuando el calor hacía temblar el aire sobre las piedras, Eusebio entró a la oficina del gobernador y cerró la puerta con cuidado. «Don Atanasio, necesito hablar con usted. Es sobre su hermano». Atanasio levantó la vista de unos documentos. «¿Qué pasa con Julián?» «Anda juntándose con los mineros. Hablan de huelga, de parar las minas. Dicen que usted les paga una miseria, que las condiciones son... Bueno, usted sabe».
Atanasio dejó la pluma sobre el escritorio. Su rostro no mostró nada, pero sus dedos tamborilearon una vez, 2 veces sobre la madera. ¿Tiene pruebas? Yo mismo lo vi, don Atanasio. Anoche, en la casa del viejo Abundio, había como 20 hombres ahí, todos escuchando a Julián hablar de organización, de exigir derechos. Si esto sigue, van a parar las minas, y si paran las minas... Entiendo. Atanasio se puso de pie, caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Carretas de madera, vendedores gritando, niños corriendo entre las sombras. ¿Quién más sabe esto? Por ahora solo yo, pero no va a durar, don Atanasio. La gente habla. Entonces hay que actuar rápido. Atanasio se volvió hacia Eusebio. ¿Dónde está Julián ahora? En las minas, supervisando el turno de la tarde. Bien, manda llamar al padre Esteban. Dile que venga aquí esta noche, discreto. Y consigue a 2 hombres de confianza, de esos que no hacen preguntas. Eusebio asintió, pero vaciló antes de salir. Don Atanasio, disculpe que pregunte, pero ¿qué va a hacer? Atanasio lo miró con esos ojos cansados, viejos. Lo que sea necesario para proteger a esta familia. Esa noche, el padre Esteban llegó a la casa de los Beltrán por la puerta trasera. Era un hombre gordo, de sotana manchada de sudor, y vino tinto, con aliento que olía a ajo y tabaco. Había sido confesor de la familia durante 20 años y conocía cada pecado que Atanasio había cometido, y algunos que aún estaba por cometer. Se sentaron en la biblioteca, rodeados de libros que nadie leía, pero que daban prestigio. Padre, necesito su ayuda con un asunto delicado. El padre Esteban se sirvió una copa de brandy sin pedir permiso. Usted dirá, don Atanasio, mi hermano Julián está involucrado en actividades anticristianas. Ha estado reuniéndose con hombres de moral dudosa, leyendo textos prohibidos, incitando a la rebelión contra el orden natural que Dios estableció. El padre bebió despacio, dejando que el líquido le quemara la garganta. ¿Tiene pruebas? Testigos, varios. Atanasio empujó un sobre sellado hacia el padre. Declaraciones firmadas, nombres, fechas, lugares, todo lo que necesita para actuar. El padre abrió el sobre, revisó los papeles. Su rostro no mostró sorpresa ni duda. ¿Y qué sugiere que hagamos? El monasterio de los cuerpos sin nombre está abandonado desde hace años, ¿verdad? El padre asintió lentamente. Desde el 87, cuando los últimos monjes se fueron. Dicen que el lugar está maldito, pero esos son supersticiones de ignorantes. Perfecto. Necesito que Julián sea llevado ahí y contenido, por su propio bien, por supuesto, para que reflexione, para que se arrepienta. Y si se niega, no le daremos opción, padre. Esto es por la salvación de su alma inmortal. El padre Esteban terminó su copa y se puso de pie. Lo arreglaré, pero esto va a costar, lo que sea necesario. No hablo de dinero, don Atanasio, hablo de silencio. Si hago esto, usted me debe su silencio y su protección. La tiene. Apretaron manos. El pacto estaba hecho. 3 días después, una noche sin luna de julio, Julián fue arrestado mientras caminaba de regreso a su casa. No hubo gritos, no hubo resistencia. 2 hombres grandes aparecieron de las sombras, lo agarraron de los brazos y lo metieron en un carro cubierto con lona. En cuestión de minutos, la calle estaba vacía de nuevo, como si nada hubiera pasado. Lo llevaron al monasterio. El monasterio de los cuerpos sin nombre estaba a 2 horas de camino de Zacatecas, hacia el norte, donde el desierto se volvía más cruel y el viento soplaba con un silbido agudo que parecía venir de la tierra misma. Era una construcción antigua, de piedra gris, oscura, con torres desmoronadas y ventanas sin vidrio. Los cactos crecían entre las grietas de las paredes.
Huesos de animales, blanqueados por el sol, se acumulaban en los rincones. Los monjes que vivieron ahí en el siglo XVIII habían sido una orden estricta, dedicada al castigo y la penitencia. Construyeron celdas subterráneas donde los hermanos que pecaban eran encerrados durante días, semanas, a veces meses. Cuando la orden se disolvió, nadie quiso comprar el lugar. Había algo en el aire, decía la gente, algo que hacía que los animales evitaran acercarse, que los pájaros volaran en círculos sin posarse nunca. Julián fue llevado a una de esas celdas. Era un cuarto de 3 metros por 3 metros, excavado directamente en la roca, sin ventanas, sin luz natural. La puerta era de madera gruesa reforzada con hierro, con un candado del tamaño de un puño. En las paredes, alguien había tallado símbolos años atrás, círculos, líneas, figuras que parecían rostros deformados. No eran magia, solo desesperación grabada en piedra. Los hombres lo empujaron adentro. «Aquí te vas a quedar, bastardo», dijo uno de ellos. «Órdenes del gobernador. Nadie sabe que estás aquí. Nadie va a venir por ti». Cerraron la puerta. El candado hizo clic y Julián quedó solo en la oscuridad absoluta. Los primeros días fueron los peores. Julián gritó hasta que su garganta sangró. Golpeó la puerta hasta que sus nudillos se abrieron y la sangre se le secó en las manos formando costras negras. Lloró, rogó, maldijo. Nada, solo el silencio de la piedra y de vez en cuando el viento que se colaba por alguna grieta invisible, trayendo consigo el olor seco del desierto. No había luz, ninguna, ni siquiera una rendija bajo la puerta. La oscuridad era tan completa que Julián comenzó a olvidar los colores. Cómo era el azul del cielo, el verde de los nopales, el rojo de la sangre, todo se convirtió en negro. Perdió la noción del tiempo casi de inmediato. Sin día ni noche, sin sol ni estrellas, su cuerpo dejó de saber cuándo despertar, cuándo dormir. Dormía cuando el cansancio lo vencía, despertaba cuando el hambre lo mordía por dentro como un animal. La comida llegaba de forma irregular. A veces escuchaba pasos afuera, una puerta más grande que se abría a lo lejos, luego pasos acercándose. La puerta de su celda se abría apenas una rendija, lo suficiente para que una mano empujara un plato de barro con frijoles secos y un pedazo de tortilla dura y una jarra de agua turbia. Nunca veía el rostro de quien lo alimentaba. La puerta se cerraba antes de que sus ojos pudieran ajustarse a la luz repentina. Al principio, intentó contar las veces que le traían comida. 1, 2, 3... pero pronto se dio cuenta de que no llegaba siempre con el mismo intervalo. A veces parecían pasar días entre una comida y otra, otras veces solo horas, o tal vez eran semanas. No había forma de saberlo. Su cuerpo comenzó a cambiar. Adelgazó tanto que podía sentir cada hueso de su columna al recargarse contra la pared. Sus músculos se consumieron, su piel se volvió pálida, enfermiza, cubierta de llagas que se infectaban en la humedad constante de la celda. El cabello le creció largo, enredado, lleno de mugre. La barba le llegó al pecho, pero lo peor no era el cuerpo, era la mente. En la oscuridad total, el cerebro comienza a fabricar su propia realidad. Julián empezó a ver cosas que no estaban ahí. Destellos de luz, sombras que se movían, rostros que aparecían y desaparecían. Escuchaba voces. Al principio pensó que eran los guardias hablando afuera, pero luego se dio cuenta de que las voces venían de dentro de su cabeza. Hablaban en susurros. Algunas eran amables, lo consolaban, le decían que pronto saldría. Otras eran crueles, le decían que se merecía esto, que era un bastardo, que nunca debió nacer. Una voz en particular, grave y lenta, le repetía una y otra vez: «Vas a morir aquí, vas a morir aquí, vas a morir aquí».
Julián luchó contra la locura aferrándose a los recuerdos. Recordaba el rostro de su madre, doña Socorro, sus manos ásperas de tanto lavar ropa, su voz suave cuando le cantaba corridos por las noches. Recordaba el olor de las tortillas recién hechas en el comal, el sabor del chile rojo que su madre preparaba los domingos. Recordaba el sonido de la lluvia golpeando el techo de tejas, ese ruido reconfortante que significaba que el pozo no se secaría. Recordaba a los mineros con los que trabajaba, don Abundio, el más viejo, que tenía las manos tan callosas que parecían de cuero, Pancho, el joven que siempre contaba chistes malos y se reía de su propia risa, la viuda María, que vendía tamales afuera de las minas y siempre le guardaba uno extra. Recordaba por qué lo habían encerrado. No por herejía, no por brujería, por querer que los hombres que rompían sus espaldas en la oscuridad de las minas recibieran un salario que les permitiera comer todos los días, que sus hijos no tuvieran que bajar a los túneles a los 8 años, que hubiera descanso los domingos. Y recordaba a Atanasio, su hermano, el gobernador, el hombre que ordenó esto. Al principio, Julián sintió dolor, traición. No podía creer que Atanasio hubiera llegado tan lejos. Pero con el paso del tiempo, ese dolor se transformó en algo más frío, más duro. Odio, no el odio caliente que explota y se consume rápido. El odio frío, paciente, que crece lento como el musgo en la piedra, que se alimenta de cada segundo de sufrimiento, que se vuelve parte de tu sangre, de tus huesos. Julián comenzó a sobrevivir por pura terquedad. Se negaba a morir ahí. Se negaba a darle esa satisfacción a Atanasio. Cada vez que sentía que estaba a punto de rendirse, que sería más fácil dejar de comer, dejar de beber, simplemente dejarse ir, pensaba en su hermano durmiendo en su cama cómoda, comiendo en su mesa llena, riendo con su familia. Y eso lo mantenía vivo. Desarrolló rutinas para no perder la cordura por completo. Caminaba de un extremo al otro de la celda, contando pasos. 50 pasos de largo, 50 de regreso. Lo hacía cientos de veces al día. Hacía ejercicios que recordaba de su juventud. Lagartijas, sentadillas, abdominales. Su cuerpo estaba débil por la falta de comida, pero el movimiento lo ayudaba a recordar que seguía vivo, que seguía siendo humano. Hablaba en voz alta para no olvidar cómo se usaba la voz. Recitaba corridos que su madre le había enseñado, historias de revolucionarios y bandidos, poemas que había leído en los pocos libros que llegaron a sus manos. A veces inventaba historias largas y complejas solo para mantener su mente funcionando, y planeaba. En la oscuridad infinita, Julián construyó planes detallados de venganza. Al principio, eran fantasías violentas: irrumpir en la casa de Atanasio, enfrentarlo, matarlo con sus propias manos. Pero con el tiempo, esos planes se volvieron más elaborados, más pacientes. Sabía que si algún día salía de ahí, estaría débil, desconocido, sin recursos. No podría simplemente atacar a Atanasio. Tendría que ser más inteligente. Tendría que destruirlo de la misma forma en que Atanasio lo había destruido a él, desde adentro, lentamente, quitándole todo lo que amaba. Los años pasaron. 1, 2, 5, 10. Julián perdió la cuenta. Su cuerpo se adaptó al encierro de formas extrañas. Sus ojos, aunque no había nada que ver, permanecieron abiertos la mayor parte del tiempo, como si esperaran luz que nunca llegaba. Sus oídos se volvieron increíblemente sensibles. Podía escuchar el agua goteando en alguna parte lejana del monasterio, el viento moviéndose entre las piedras, el rasgueo de las ratas que a veces se colaban a su celda. Las ratas se convirtieron en su única compañía real. Al principio las espantaba, las golpeaba con el plato cuando se acercaban demasiado, pero con el tiempo comenzó a tolerarlas. Eran seres vivos,
como él, estaban atrapadas en ese lugar, como él. A veces les hablaba, les contaba historias. Una rata en particular, más grande y vieja que las demás, comenzó a visitarlo regularmente. Julián la llamó Guerrero. Le daba migajas de su comida, pequeños pedazos de tortilla. Guerrero se sentaba cerca de él, lo miraba con ojos negros brillantes, como si entendiera. Un día, Guerrero dejó de aparecer. Julián lo buscó por toda la celda, llamándolo en voz baja. Encontró su cuerpo en una esquina, rígido, frío. Había muerto de viejo, probablemente. Julián lloró por esa rata más de lo que había llorado por sí mismo en años, pero la vida de Guerrero le había enseñado algo. Incluso en ese lugar, la vida encontraba la forma de continuar. Las ratas entraban y salían. Había un camino, una salida. Julián comenzó a explorar las paredes con las manos, centímetro a centímetro. Las piedras estaban húmedas, cubiertas de musgo viscoso. Algunas estaban sueltas. Con las uñas y los dedos comenzó a arrancar el musgo, a raspar el mortero viejo que mantenía las piedras unidas. Le tomó años. Trabajaba en silencio, despacio, para que los guardias no escucharan nada. Cuando traían la comida, se sentaba en el otro extremo de la celda, fingiendo estar dormido o delirando. En cuanto se iban, volvía al trabajo. Una piedra, luego otra. Detrás de las piedras había tierra, dura y seca. Julián cavó con las manos, usando el plato de barro como pala. Sus dedos sangraban constantemente, las uñas se le caían y volvían a crecer deformadas. Pero seguía cavando. No sabía hacia dónde cavaba. No sabía si estaba excavando hacia la libertad o simplemente hacia más roca. Pero era lo único que podía hacer. Pasaron más años, su túnel creció. Medio metro, 1 metro, 2 metros. Era tan estrecho que apenas cabía su cuerpo. Tenía que arrastrarse boca abajo, empujándose con los codos y las rodillas. El aire ahí adentro era pesado, viciado, pero seguía adelante. Una noche, o lo que él creía que era noche, su mano atravesó algo blando, más tierra, pero diferente. No era la tierra dura y seca de adentro, era arena, arena suelta del desierto. El corazón le latió tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cavó más rápido, con una energía que no sabía que aún tenía. Arena, más arena. Sus dedos tocaron aire frío. Empujó la cabeza hacia adelante y sintió el viento del desierto en su rostro por primera vez en casi 20 años. Salió del túnel como un animal, arrastrándose, tosiendo, llorando. Era de noche. El cielo estaba lleno de estrellas, tantas que parecía imposible. La luna, en cuarto creciente, brillaba con una luz plateada que le lastimó los ojos. Se quedó ahí, de rodillas en la arena, temblando, tratando de recordar cómo se respiraba aire limpio. El monasterio estaba detrás de él, una silueta oscura contra el cielo estrellado, las torres derruidas, las paredes agrietadas, todo exactamente como lo recordaba de la noche en que lo trajeron. Miró hacia el sur. Zacatecas estaba ahí, a 2 horas de camino. Su ciudad, su hogar, el lugar donde Atanasio seguía viviendo su vida tranquila, sin saber que su hermano bastardo había sobrevivido. Julián caminó durante 3 días antes de llegar a las afueras de Zacatecas. No podía caminar recto. Sus piernas, después de tantos años en una celda pequeña, se habían debilitado. Cojeaba, se caía, se levantaba de nuevo. El sol del desierto le quemaba la piel pálida, que nunca había visto luz en casi 2 décadas. Se le formaron ampollas que reventaban y sangraban, pero siguió caminando. No tenía zapatos, los había perdido años atrás en la celda. Sus pies, duros como cuero de tanto caminar sobre piedra, dejaban huellas de sangre en la arena. No tenía agua, no tenía comida. Bebía de los charcos que encontraba entre las rocas, agua verde que le revolvía el estómago.
Comía nopales crudos, masticándolos despacio para sacar cada gota de humedad, escupiendo las espinas. Una vez encontró un lagarto muerto, ya medio seco por el sol. Lo comió completo, huesos y todo. Sabía que se veía terrible, más que un hombre, parecía un cadáver caminante. Flaco hasta los huesos, con la piel colgando, el cabello hasta la cintura, enredado con tierra y sangre seca. La barba le cubría el pecho. Los ojos, hundidos en las cuencas, brillaban con una intensidad que no era del todo humana, pero estaba vivo, y eso era suficiente. Cuando llegó a las primeras casas de Zacatecas, era de madrugada. El cielo tenía ese color violeta oscuro que viene justo antes del amanecer. Las calles estaban vacías, solo algunos perros flacos que lo miraron y se alejaron con las colas entre las patas, como si supieran que algo no estaba bien con él. Julián se movió por las sombras, pegado a las paredes. No quería que nadie lo viera, todavía no. Primero, necesitaba saber cómo estaba la situación, qué había cambiado en casi 20 años, si Atanasio seguía siendo gobernador, si alguien lo recordaba. Se escondió en un callejón, detrás de unos barriles viejos que olían a pulque fermentado. Desde ahí podía ver la calle principal. Esperó. Cuando el sol salió, la ciudad comenzó a despertar. Mujeres salieron a barrer las banquetas, echando cubetas de agua que se evaporaban casi de inmediato. Los vendedores empezaron a montar sus puestos. Frutas, verduras, carne colgando de ganchos, atrayendo moscas. El olor de las tortillas recién hechas llenó el aire. Julián observó todo con una mezcla de nostalgia y dolor. Esta era su ciudad, pero ya no era el mismo hombre que se fue. Escuchó conversaciones. Una mujer le gritaba a su hijo que se apurara o llegaría tarde a la escuela. Dos hombres discutían sobre el precio del maíz que había subido otra vez. Un viejo vendedor de periódicos gritaba los titulares, algo sobre inversiones extranjeras en las minas, algo sobre el presidente Díaz y sus políticas. Y entonces escuchó el nombre. Don Atanasio abrió una nueva mina en Fresnillo, dijo un hombre con sombrero de paja. Dicen que va a contratar a 100 trabajadores. Ese cabrón siempre encuentra formas de hacerse más rico, respondió otro, mientras nosotros nos jodemos. Cuidado con lo que dices, compadre. Atanasio tiene oídos en todas partes. No por nada sigue siendo gobernador después de tantos años. Julián sonrió. Una sonrisa sin humor, solo labios agrietados mostrando dientes amarillentos. Atanasio seguía ahí, seguía en el poder. Perfecto. Esperó hasta que oscureció de nuevo. Necesitaba ropa, necesitaba un lugar donde esconderse, necesitaba información. Recordó a los mineros con los que trabajaba. Si alguno de ellos seguía vivo, tal vez podría ayudarlo. Don Abundio vivía en una casa pequeña cerca del acueducto. ¿Seguiría ahí? Se movió por las calles como un fantasma, evitando las lámparas de aceite que colgaban en algunas esquinas. Encontró la casa de Don Abundio. Era la misma construcción de adobe con techo de lámina, pero ahora tenía un corral pequeño al lado con algunas gallinas. Julián tocó la puerta despacio. 3 golpes suaves. No hubo respuesta. Volvió a tocar, un poco más fuerte. La puerta se abrió una rendija. Un hombre viejo, encorvado, con el rostro lleno de arrugas profundas como cañones, asomó la cabeza. Sostenía un machete en la mano. ¿Quién anda ahí? ¿Qué quieres? Julián se acercó a la luz de la vela que el viejo sostenía. Don Abundio, soy yo. Julián. El viejo entrecerró los ojos mirándolo con desconfianza. Luego sus ojos se abrieron grandes. El machete casi se le cae de las manos. No puede ser, no puede ser. Julián murió hace años. Todos dijeron que... No morí, don Abundio. Me encerraron, pero salí. El viejo lo miró durante un largo momento, como si estuviera viendo un espíritu. Luego, lentamente,
Abrió la puerta completa. «Pasa, rápido, antes de que alguien te vea». Dentro de la casa, don Abundio le dio agua, tortillas frías, un pedazo de queso seco. Julián comió despacio, obligándose a masticar bien. Su estómago, acostumbrado a tan poco, se retorció con la comida real. «Cuéntame», dijo don Abundio, sentándose frente a él en una silla desvencijada. «¿Qué pasó? Todos pensamos que habías huido, que te fuiste a otro estado. Atanasio dijo que lo habías avergonzado, que te habías ido por tu cuenta». Julián le contó todo: la celda, la oscuridad, los años de encierro, el túnel, el escape. Don Abundio escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido. «Dios mío», murmuró cuando Julián terminó. «Ese desgraciado. Siempre supe que Atanasio era capaz de cosas feas, pero esto...». Se levantó, caminó hacia la ventana, miró hacia la calle vacía. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Voy a destruirlo». Don Abundio se volvió hacia él. «Julián, escúchame. Atanasio es más poderoso ahora que nunca. Tiene contactos en la Ciudad de México, tiene dinero, tiene hombres armados. Si intentas enfrentarlo directamente, te va a matar. Y esta vez no te va a encerrar, te va a enterrar donde nadie te encuentre». «No voy a enfrentarlo directamente», dijo Julián. «Voy a hacer lo que él me hizo a mí. Voy a quitarle todo, poco a poco, hasta que no le quede nada». Don Abundio suspiró. «Necesitas ayuda y necesitas tiempo para recuperarte. Mira cómo estás, pareces un muerto viviente». Julián miró sus manos, los dedos deformados, las uñas negras. «Soy un muerto viviente. Eso es exactamente lo que soy». Don Abundio le ofreció quedarse en su casa, en un cuarto pequeño en la parte trasera donde guardaba herramientas. Julián aceptó. Necesitaba un lugar seguro, necesitaba recuperar fuerzas. Durante las siguientes semanas, don Abundio le trajo comida, ropa vieja pero limpia y noticias sobre Atanasio. El gobernador había prosperado enormemente. Ahora era dueño de 7 minas, no solo en Zacatecas, sino también en Durango y San Luis Potosí. Tenía inversiones en el ferrocarril, en haciendas, en bancos. Su casa se había expandido, ocupaba toda una manzana. Sus 3 hijos habían crecido y ahora trabajaban en el negocio familiar. El mayor, Atanasio Jr., manejaba las operaciones de las minas. El segundo, Roberto, se encargaba de las inversiones. El tercero, Fernando, estudiaba leyes en la Ciudad de México. Su esposa, doña Carmela, había muerto hacía 5 años de tuberculosis. Atanasio no se había vuelto a casar, pero todos sabían que tenía una amante, una mujer joven de Aguascalientes que vivía en una casa que él le había comprado. «Tiene todo lo que un hombre puede desear», dijo don Abundio. «Poder, dinero, respeto». «Bueno, respeto no, más bien miedo. La gente le tiene miedo». «Bien», dijo Julián, «porque el miedo es lo primero que voy a usar contra él». Julián comenzó a moverse por la ciudad de noche, escuchando, observando, aprendiendo. Visitó las minas donde había trabajado. Habló con los mineros que seguían ahí, viejos como don Abundio o jóvenes que nunca lo conocieron. Las condiciones no habían mejorado, si acaso habían empeorado. Los salarios eran miserables, las jornadas de 12 horas, no había días de descanso. Los accidentes eran comunes, derrumbes, explosiones, intoxicaciones. Cuando un minero moría, Atanasio le daba a la familia 5 pesos y contrataba a alguien más al día siguiente. Los mineros hablaban de Atanasio con resentimiento, pero también con resignación. ¿Qué podían hacer? No había otros trabajos. Las familias tenían que comer. Julián les recordó que una vez él había intentado organizarlos, que había hablado de sindicatos y derechos. Algunos de los viejos lo recordaban vagamente. Los jóvenes escuchaban con interés. «Si nos organizamos», les decía Julián en reuniones secretas en casas abandonadas,
podemos parar las minas. Y si paramos las minas, Atanasio pierde dinero, mucho dinero. Es lo único que le importa. Pero nos va a despedir, decía alguien siempre. Nos va a reemplazar. Que lo intente. Necesita mineros que sepan trabajar, que conozcan los túneles. Entrenar a gente nueva toma tiempo y cada día que las minas estén paradas, pierde miles de pesos. Poco a poco, los mineros comenzaron a creerle. Comenzaron a organizarse en secreto. No llamaron a esto un sindicato. Esa palabra asustaba. Solo dijeron que iban a pedir mejoras. Un peso más al día, un día de descanso a la semana, herramientas en mejor estado. Julián sabía que esto no sería suficiente para destruir a Atanasio, pero era el comienzo. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar en otro frente. Atanasio había hecho su fortuna no solo explotando a los trabajadores, sino también con negocios turbios. Don Abundio le contó que había rumores de que el gobernador pagaba sobornos a funcionarios en la Ciudad de México, que sus minas no pagaban todos los impuestos que debían, que había documentos falsos y cuentas escondidas. Julián necesitaba esos documentos. El hijo mayor de Atanasio, Atanasio Jr., tenía una oficina en el centro de la ciudad donde manejaba los papeles de las minas. La oficina estaba en un edificio de 2 pisos, con un guardia en la puerta durante el día. Julián observó el edificio durante semanas, aprendió los horarios, las rutinas. El guardia se iba a las 8 de la noche. Después de eso, el edificio quedaba vacío hasta las 6 de la mañana. Una noche sin luna, Julián entró por una ventana trasera. Conocía edificios viejos como ese. Sabía que las ventanas de madera se hinchaban con la humedad y nunca cerraban bien. Empujó con cuidado. La ventana cedió con un crujido suave. Adentro estaba oscuro, pero Julián se movía bien en la oscuridad. 19 años y 4 meses le habían enseñado eso. Encontró la oficina de Atanasio Jr. La puerta estaba cerrada con llave, pero la cerradura era vieja. Julián usó un alambre, algo que había aprendido de un minero que antes era ladrón. La cerradura se abrió después de unos minutos. Dentro había un escritorio grande de madera, archiveros, estantes con libros de contabilidad. Julián encendió una vela pequeña que llevaba escondida en el bolsillo y comenzó a buscar. Le tomó horas, pero encontró lo que necesitaba. Documentos que mostraban pagos a funcionarios, recibos falsos, cuentas en bancos extranjeros a nombre de testaferros. Todo cuidadosamente escondido, pero ahí estaba. Julián copió los nombres, las fechas, las cantidades en pedazos de papel que llevaba. Julián sabía que la información no era suficiente por sí sola. Necesitaba a alguien que pudiera usarla, alguien con poder suficiente para ir contra Atanasio. Recordó algo que don Abundio había mencionado. Había un nuevo juez federal en Zacatecas, un hombre de Guadalajara que no tenía conexiones con las familias locales. Se llamaba Rodolfo Castellanos y tenía reputación de ser honesto, algo raro en esos tiempos. Julián preparó un paquete con copias de los documentos más comprometedores. Lo envió de forma anónima a la oficina del juez, con una nota simple: pruebas de corrupción del gobernador Atanasio Beltrán. Luego esperó. 2 semanas después, comenzaron los rumores. El juez Castellanos había iniciado una investigación. Había pedido documentos oficiales. Había citado a funcionarios de las minas a declarar. Atanasio, por primera vez en años, se veía preocupado. La gente lo notaba en las calles, caminando más rápido, con el rostro tenso. Pero Atanasio era inteligente. Había sobrevivido décadas en la política porque sabía cómo moverse. Comenzó a hacer llamadas a la Ciudad de México, a contactar a sus aliados, a ofrecer favores y dinero. La investigación comenzó a frenarse. Algunos testigos cambiaron sus declaraciones. Algunos documentos desaparecieron misteriosamente de la oficina del juez.
Julián se dio cuenta de que necesitaba presionar más fuerte, más rápido. Los mineros habían estado organizándose en secreto durante meses. Ya eran más de 300, de diferentes minas, todos listos para parar el trabajo. Julián les dio la señal. Un lunes de marzo, las minas no abrieron. Los mineros se quedaron afuera, en grupos, hablando entre ellos, negándose a bajar a los túneles hasta que hubiera mejoras en las condiciones. No gritaban, no hacían violencia. Solo estaban ahí, firmes, esperando. Atanasio envió a sus capataces a amenazarlos. Si no trabajan, los despedimos a todos. Los mineros no se movieron. Despíennos, pero van a tener que entrenar a 300 hombres nuevos y mientras tanto, las minas no producen nada. Los capataces reportaron la situación a Atanasio Jr., que reportó a su padre. Atanasio salió personalmente a las minas. Llegó en su carruaje negro, vestido con su traje caro, escoltado por 4 hombres armados. Los mineros lo miraron en silencio. ¿Qué significa esto?, gritó Atanasio. Su voz había envejecido, pero seguía siendo autoritaria. ¿Quién los organizó? ¿Quién está detrás de esto? Nadie respondió. Les doy hasta mañana para volver al trabajo. Si no lo hacen, todos quedan despedidos y no trabajarán en ninguna mina de Zacatecas. Me encargaré personalmente de eso. Uno de los mineros, un hombre joven llamado Jacinto, dio un paso adelante. Solo queremos condiciones justas, don Atanasio. Un peso más al día, un día de descanso, nada más. ¿Un peso más? Atanasio se rió, pero era una risa sin humor. ¿Saben cuánto costaría eso al mes? Son unos malagradecidos. Les doy trabajo, les doy la oportunidad de mantener a sus familias y así me pagan. Nos da trabajo que mata, dijo Jacinto. El mes pasado murieron 3 hombres en derrumbes. Sus familias recibieron 5 pesos. 5 pesos por una vida. Atanasio lo miró con ojos fríos. La vida es riesgosa. Si no les gusta, búsquense otro trabajo. No hay otro trabajo y usted lo sabe. Exactamente. Atanasio se volvió hacia sus hombres. Si mañana no están trabajando, quiero que traigan hombres de otros pueblos, que corran la voz. Hay trabajo en Zacatecas. Se fue en su carruaje levantando una nube de polvo, pero los mineros no volvieron al trabajo y resultó que no era tan fácil reemplazarlos. Los hombres de otros pueblos llegaron, vieron las condiciones, oyeron los rumores de los accidentes y muchos se fueron sin siquiera bajar a los túneles. Las minas estuvieron paradas durante 3 semanas. Cada día que pasaba, Atanasio perdía miles de pesos. Sus inversores en la Ciudad de México comenzaron a hacer preguntas. Sus socios comenzaron a dudar. Y entonces, en medio de todo esto, el juez Castellanos encontró nuevas pruebas. Alguien, de forma anónima, había dejado documentos adicionales en su oficina. Estos eran aún más comprometedores. Pruebas de que Atanasio había ordenado la muerte de un competidor años atrás, un empresario de Aguascalientes que quería abrir minas en la misma región. El hombre había aparecido muerto en un camino, supuestamente asaltado por bandidos. Pero estos documentos mostraban pagos hechos por Atanasio a hombres conocidos por ser sicarios. El juez no podía ignorar esto. Emitió una orden de arresto contra Atanasio Beltrán. Cuando los agentes llegaron a arrestarlo, Atanasio se resistió. Gritó que esto era una conspiración, que tenía enemigos poderosos que querían destruirlo, que él era inocente. Pero los agentes tenían órdenes y las cumplieron. Lo llevaron a la cárcel de Zacatecas, una construcción vieja de piedra en el centro de la ciudad. Julián, escondido entre la multitud que se había reunido a ver, observó todo con expresión neutra. Pero por dentro, algo ardía. No era satisfacción, todavía no. Esto era solo el principio. Atanasio, desde su celda, usó todos sus contactos, toda su influencia para salir. Pagó abogados caros, sobornó a quien pudo. Pero el juez Castellanos era terco.
y las pruebas eran demasiadas. El proceso legal avanzaba lento pero seguro. Durante este tiempo, la salud de Atanasio comenzó a deteriorarse. El estrés, la humillación, el encierro, todo le estaba pasando factura. Desarrolló problemas del corazón. Los doctores dijeron que necesitaba descanso, aire limpio, tranquilidad, pero en una celda de prisión no había ninguna de esas cosas. Una noche, Atanasio tuvo una pesadilla. Soñó que estaba en un lugar oscuro, encerrado, sin poder salir. Las paredes eran de piedra húmeda, el aire era pesado y viciado. Gritaba, pero nadie lo escuchaba. Y entonces, en la oscuridad, vio una figura. Un hombre flaco, con cabello largo y barba enmarañada, con ojos que brillaban en la penumbra. «¡Julián!», susurró Atanasio en el sueño. El hombre no respondió, solo lo miraba. Atanasio despertó sudando, el corazón latiendo tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. Llamó al guardia, pidió agua, pidió aire, pero el miedo no se iba. Comenzó a tener esa pesadilla todas las noches. Siempre la misma, el lugar oscuro, las paredes de piedra, la figura de Julián mirándolo en silencio. En sus momentos de lucidez, Atanasio comenzó a sospechar. Alguien lo estaba destruyendo sistemáticamente. Los mineros organizados, los documentos filtrados, todo parecía demasiado coordinado para ser coincidencia. Y la figura en sus sueños, «Julián está vivo», murmuró una noche para sí mismo en la celda. «Tiene que estarlo. Es él quien está haciendo esto». Pero eso era imposible. Julián había estado encerrado en el monasterio. Nadie podía sobrevivir 20 años en ese lugar. Nadie. A menos que... Atanasio pidió hablar con el padre Esteban, el sacerdote que había organizado el encierro de Julián décadas atrás. Pero le dijeron que el padre había muerto hacía 3 años, de cirrosis hepática, consecuencia de años de beber en exceso. Entonces pidió que enviaran a alguien al monasterio, que verificaran si Julián seguía ahí. 2 de sus hombres fueron. Regresaron 3 días después con noticias inquietantes. El monasterio estaba abandonado, como siempre. Pero encontraron algo extraño. Una de las celdas subterráneas tenía un túnel cavado a mano que salía al desierto. El túnel era viejo, probablemente tenía meses o años. En la celda encontraron restos de comida podrida, trapos sucios que alguna vez fueron ropa. Y en las paredes, tallados con las uñas, había una sola palabra repetida cientos de veces: venganza. Cuando le contaron esto a Atanasio, su rostro se puso pálido como la cal. «Está vivo. Mi hermano está vivo y viene por mí». Sus abogados, al verlo tan alterado, sugirieron que tal vez sería mejor si confesaba, si negociaba una sentencia reducida a cambio de información sobre otros corruptos. Podrían argumentar problemas de salud mental, estrés extremo, pero Atanasio se negó. «No voy a darles esa satisfacción, no voy a admitir nada». El juicio continuó. Finalmente, después de meses de proceso, el juez Castellanos dictó sentencia. Atanasio Beltrán era culpable de corrupción, fraude fiscal y conspiración para cometer asesinato. La sentencia era de 20 años de prisión. 20 años. Exactamente el tiempo que Julián había estado encerrado. Pero Atanasio nunca llegó a cumplir esa sentencia. Una semana después del veredicto, antes de que fuera transferido a la prisión estatal, Atanasio recibió una visita inesperada en su celda. Era tarde en la noche. El guardia de turno estaba dormido, borracho con un tequila que alguien le había regalado de forma anónima. Las llaves de las celdas colgaban de su cinturón. Julián entró a la prisión sin que nadie lo detuviera. Conocía el edificio. Había trabajado ahí brevemente en su juventud, antes de todo. Sabía dónde estaba la celda de los prisioneros importantes. Abrió la puerta de la celda de Atanasio sin hacer ruido. Su hermano estaba despierto, sentado en el catre, mirando la pared.
Cuando escuchó la puerta abrirse, se volvió y vio a Julián. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo se miraron. El gobernador poderoso y el bastardo que había sobrevivido a lo imposible. Julián, dijo finalmente Atanasio. Su voz era apenas un susurro. Pensé que habías muerto. Casi. Julián entró a la celda, cerró la puerta detrás de él. Pero resulta que soy más difícil de matar de lo que pensabas. Atanasio se puso de pie, sus manos temblaban. Lo que hice tenía mis razones. Estabas poniendo en peligro a la familia, No me interesa escuchar tus excusas. Julián sacó algo de su bolsillo. Era una llave vieja, oxidada, la llave del monasterio. Vine a darte una oportunidad que tú nunca me diste, una elección. ¿Qué elección? Puedes quedarte aquí, cumplir tu sentencia de 20 años, vivir el resto de tu vida encerrado como yo viví la mía, o puedes venir conmigo. ¿A dónde? Al monasterio. Atanasio retrocedió, su espalda chocó con la pared. No voy a ir ahí, ese lugar está maldito. No está maldito, solo está vacío y silencioso, como mi vida ha estado desde que me encerraste. Julián se acercó. Pero tienes razón en una cosa, no vas a ir ahí voluntariamente. Lo que pasó después nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que a la mañana siguiente el guardia despertó con un dolor de cabeza terrible y encontró la celda de Atanasio vacía. La puerta estaba cerrada con llave por fuera, pero el prisionero había desaparecido. Organizaron búsquedas por toda la ciudad. Revisaron cada casa, cada callejón, cada edificio. No había rastro de Atanasio Beltrán. 3 días después, alguien reportó haber visto humo saliendo del viejo monasterio de los cuerpos sin nombre. Un grupo de hombres subió hasta allá. El camino era difícil, tomó horas. Cuando llegaron, encontraron el monasterio en ruinas, pero esta vez las ruinas estaban negras de humo y ceniza. Había habido un incendio, grande, intenso, que había consumido casi todo. Las vigas de madera del techo habían colapsado, las puertas estaban carbonizadas, las paredes de piedra estaban agrietadas por el calor extremo. No encontraron cuerpos. El fuego había sido tan caliente que cualquier cosa orgánica se había reducido a cenizas, pero encontraron algo más. En la entrada del monasterio, medio enterrada en la ceniza, había una placa de bronce con el nombre Beltrán. Era la placa que había estado en la puerta de la casa familiar en Zacatecas durante generaciones. Y alrededor del monasterio, en un círculo perfecto, había zopilotes muertos. Decenas de ellos, todos con las alas extendidas, como si hubieran caído del cielo en pleno vuelo. Los hombres no se quedaron mucho tiempo. Había algo en ese lugar, algo que hacía que el aire se sintiera pesado, que el silencio fuera demasiado profundo. Bajaron rápido, reportaron lo que habían visto y nunca más volvieron. El caso de Atanasio Beltrán quedó oficialmente como una fuga sin resolver. Su familia, lo que quedaba de ella, vendió las propiedades y se mudó a la Ciudad de México. Los hijos cambiaron sus apellidos, quisieron distanciarse de todo lo relacionado con su padre. Las minas fueron compradas por otros empresarios. Los trabajadores finalmente consiguieron mejores condiciones, no por bondad, sino porque los nuevos dueños necesitaban mantener la producción estable. Y de Julián Beltrán, el bastardo que sobrevivió 20 años en la oscuridad, nunca más se supo. Don Abundio, el único que conocía la verdad, guardó el secreto hasta su muerte, años después. En su lecho de muerte le contó la historia a su nieto, haciéndole prometer que nunca la revelaría mientras hubiera alguien vivo que pudiera ser lastimado por ella. El monasterio nunca fue reconstruido. Con el tiempo, el desierto lo reclamó. La arena cubrió las ruinas, los cactus crecieron entre las piedras
el viento borró las huellas. Hoy en día, pocos saben dónde estaba exactamente. Los mapas viejos lo marcan, pero nadie va ahí. Los viejos de Zacatecas, cuando hablan de esa época, mencionan a Atanasio Beltrán como ejemplo de cómo el poder y la codicia destruyen a los hombres. Pero nunca mencionan a Julián. Ese nombre se perdió en la historia, como si nunca hubiera existido. Quizás eso es lo que Julián quería, no ser recordado, solo que se hiciera justicia. Y esa noche en el monasterio, cuando el fuego consumió todo, cuando el humo subió hacia las estrellas y los zopilotes cayeron muertos del cielo sin razón aparente, tal vez hubo justicia. O tal vez fue simplemente el desierto haciendo lo que el desierto siempre hace, tomar lo que le pertenece y no dejar rastros. Porque en Zacatecas, en el México profundo de 1926, algunas historias terminan sin explicación, sin testigos, sin pruebas. Solo quedan el silencio, la arena y el viento que cuenta secretos que nadie quiere escuchar. Ayuda al canal a crecer. Por favor, suscríbete para ser avisado siempre que haya nuevas historias aquí en el canal. Tu comentario ayuda a elegir cuál historia olvidada revelaremos a continuación. Y créeme, la próxima es aún más impactante.